En los últimos días también se ha dado una evolución en cuanto a los números que tienen que ver con el coronavirus en Corrientes, pero con un dato que es singular. En la capital de Corrientes podemos decir que hay una suerte, no sé si decir estabilidad en cuanto a casos, no hay un rebrote pronunciado, pero sí se ha visto una cuestión que me parece que es altamente preocupante, que ha tenido el interior un notable crecimiento en cuanto a casos. Quien viene llevando una suerte de estadística, todo esto puede ratificarnos o no, es Martín Barrionuevo, senador provincial. Hola Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás, amigo? Un gusto saludarte. Y gracias igualmente. Martín, contame, ¿esto es así? ¿Se ha dado una dispersión en cuanto a números, especialmente en el interior, a esta altura del mes de marzo? Sí, efectivamente, en realidad desde el 20 de febrero más o menos, que ya los casos en el interior son más que en la capital, pero hoy más que lo duplica el interior de la capital. Por primera vez la media por habitantes de la capital está por debajo de la media de la provincia, es decir, el interior está por encima de la capital. Y la verdad que es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante, más allá de que en la capital también viene creciendo, pero a un ritmo bastante más moderado. Pero el avance en los casos, bueno, hoy tuvimos algo que si se quiere una anécdota para mirar un día, ¿no? Uno siempre tiene que mirar proyecciones, pero hoy se dio la situación de que hay 3 municipios del interior con más casos que la capital. Nunca se había dado. Entonces, bueno, estas son cosas que van marcando, ¿no? Y que van marcando algunas cuestiones que también tendremos que poner en revisión, en mi opinión, ¿no? Después, por supuesto, serán otros los que tomen las decisiones, pero una de ellas tiene que ver con la centralización de la atención del COVID en la capital. Me parece que esa ha sido una estrategia eficiente, mientras el foco del COVID estuvo en la capital y en la zona metropolitana, ¿no? Hoy está absolutamente desconcentrado, estamos con focos en Esquina, en Ituzaingó, en Curuzú, en Virasoro. Con ese nivel de desconcentración yo creo que llegó el momento de verificar esta idea de concentrar la atención solo en el hospital de campaña. Quizás se deba dejar el hospital de campaña para los casos más graves, pero encontrar los mecanismos de atención en el interior me parece que es algo que debemos poner en agenda, porque hoy la realidad de la distribución territorial es absolutamente distinta a la que teníamos hace tiempo. Claro, y en ese contexto me dijiste 3 municipios superan a la capital. Decime, ¿cuáles son los municipios? Bueno, los que hoy superaron son Esquina, Curuzú y Goya. De vuelta, es un dato de hoy, no en realidad la capital está teniendo más casos que el resto, ¿no? En la media de 7 días. Ahora, pero marca algo que viene sucediendo, que es que el aumento se viene dando de manera desproporcionada en el interior. Y en ese contexto te pregunto, por porcentaje por habitante, ¿cómo está hoy? Digo, porque no es lo mismo tener 100 casos en capital que tener 100 casos en Curuzú Cuatiá, porque obviamente la media por habitante es mucho más, con 100 casos en Curuzú se dispara mucho más que lo que es 100 casos en Corrientes. El universo es notablemente por una deformación geográfica o demográfica, mejor dicho, es más importante 100 casos en Curuzú que 100 casos en Corrientes Capital. Pero ¿cómo viene eso? Sí, sin duda. Vos fíjate, por un lado eso se mide cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los casos que hubieron en 14 días, cada 100.000 habitantes. Cacatí es quien más casos tiene por habitantes, 1.415 casos cada 100.000 habitantes. Lo sigue Ituzaingó con 1.315, Esquina con 1.177. El total provincial está en 263 y por primera vez, como te decía yo, la capital por debajo de ese total, es decir, el interior en promedio está por encima de la capital. La capital está con 250, que es altísimo, ¿no? Recordad que lo que se fijó a nivel nacional es 150, con lo cual la provincia está en 263, muy por encima de lo que se había fijado en su momento, y bueno, Corrientes Capital también, pero eso no quita que el interior hoy esté, usted decía, Cacatí, Ituzaingó, Esquina por encima de 1.000, Loma de Vallejo, Paso de la Patria, que son municipios en todo caso más chicos y en los que hay que mirar en todo caso siempre cuando se compara por habitantes con
con algún reparo, pero después tenés Curuzú con 460, Mercedes con 430, Virasoro con 340, Goya con 320. Te decía recién, el umbral era 150, y fíjate los números de los que estamos hablando. En toda esta matriz de números y de departamentos, de municipios que me vas marcando, prácticamente no me marcas lo que para mí hoy tiene que ser el tema más preocupante. De hecho, el gobierno también lo vio como más preocupante, por eso mandó a hacer una vacunación urgente, que es la zona de la costa del Uruguay, pensando el límite con Brasil y cómo está hoy Brasil, especialmente Río Grande do Sul, que está colapsado con el tema coronavirus, sin hablar de la cepa brasilera, la cepa de Manaus, que tanto temor tenemos. Sí, efectivamente. Nosotros el lunes presentamos un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo la vacunación de los trabajadores de los centros de frontera, de los 3 centros de frontera, de Ituzaingó, sí, de Santo Tomé y de Paso de los Libres. Podemos decir que que hemos sido escuchados porque el gobierno provincial ha empezado a vacunar en los centros de frontera, y la verdad que es una preocupación, sin duda que es una preocupación. Evidentemente todavía no ha sido esta la puerta de ingreso del COVID, y no está relacionado el incremento con esta puerta de ingreso de la cepa de Manaus, ¿no? Hoy el incremento está vinculado evidentemente a la mayor movilidad. Estamos ya prácticamente con una movilidad normal en Corrientes y en la Argentina. Y bueno, a mayor movilidad, mayores contactos, mayores posibilidades de contagio, ¿no? Lo venimos hablando de hace mucho. Bueno, y también por supuesto algo que se ha relajado mucho, que son los cuidados, ¿no? Nos hemos todos relajado mucho en los cuidados. Sí, llama la atención que no hemos relajado demasiado, como que si ya se ha ido, pero no, todavía está. Sí, no solo está, Dani, yo creo que hablé con vos hace cerca de un mes y te decía, y quizá parecía pesimista, pero yo hace un mes te decía, los casos van a volver en marzo, van a volver y fuerte en marzo. En Corrientes además volvieron antes, volvieron desde fines de febrero ya, pero sin dudas que nosotros vamos a tener un fuerte incremento de casos. La expectativa es que podamos lograr con la vacunación cubrir a los de mayor riesgo, de manera que al menos las muertes no aumenten tanto, pero también van a aumentar. Y que en todo caso sean los casos los que aumenten más, ¿no? Pero en definitiva la vacunación lo que nos va a permitir es bajar la mortalidad, no los contagios. Y ese es el objetivo de mínima que tenemos previo a la llegada del invierno. Avanzando a distintos ritmos en la vacunación. Llegará entre hoy y mañana llegan a Corrientes 8.400 dosis. Entre hoy y mañana llega a la Argentina nuevas dosis de Sputnik V para seguir vacunando a mayores de 70 años, que es la población objetivo en este momento. Y me parece que hay que seguir con este trabajo, profundizarlo. En Corrientes acelerar el proceso, viene bastante lento, sí, es perfectamente corregible, pero hay que acelerarlo. Sí, y también lo que viene lento son la provisión de vacunas a nivel nacional, porque se han prometido una cantidad de dosis que no han terminado de llegar. Sí, en cualquier caso el nivel de colocación de dosis en Corrientes, lo único que estaríamos haciendo es que haya más vacunas o en los galpones o en las camionetas privadas, ¿no? La verdad es que tenemos que acelerar mucho el proceso en Corrientes. En Corrientes no es un problema de stock, tengamos muy en claro. En Corrientes tenemos casi 30.000 dosis sin aplicando 12.000 o 13.000 por semana. Entonces no es un problema de stock. Yo puedo creer que La Pampa se queje porque ya aplicó todas las dosis que le entregaron, pero Corrientes está muy lejos de esta situación. Tenemos que encontrar los mecanismos para hacer una vacunación más rápida, más eficiente y más transparente. En Corrientes no se conoce un solo número dado por la provincia respecto a la vacunación. ¿Cuántas dosis se dieron a los municipios, a los distintos municipios? ¿Cuántas se aplicaron? ¿Cuántas por población de objetivo? Nada. Se dan conferencias de prensa, se dicen cosas genéricas, se dicen que estamos a buen ritmo, pero no se da ningún número. Martín Barrionuevo, muchas gracias, muy amable. Ha sido un gusto, hasta luego. Como siempre, gracias, que tenga buena jornada. Martín Barrionuevo, senador del Partido Justicialista, en contacto con nosotros.